Yo creo que la poesía es un género que representa bien la labor de las humanidades y hace mucha falta en el mundo en el que vivimos. A mí lo que me enseñó la poesía es que la historia no solo pasa por los grandes acontecimientos, una guerra, una cita electoral, pasa también por la intimidad. Y es muy importante aprender a pensar, por ejemplo, en qué digo cuando digo soy yo. Porque en este mundo ser dueño de tu propia conciencia es lo que te permite una verdadera libertad. Y vivimos rodeados de bulos, de manipulaciones, de falsedades, y está muy bien apostar por la formación personal. Y es un diálogo con el mundo total y con uno mismo. Eso es lo que me ha enseñado la poesía. Pues yo creo que sí. Fíjate, celebrábamos hace unos días un homenaje a Carmen Martín Gaita en el Instituto Cervantes con motivo de su centenario. Ella nació en 1925 y en una de sus reflexiones, en búsqueda de interlocutor, decía: se escribe contra la muerte, se escribe para no olvidar. Eso fue también uno de los grandes caminos que sostuvo, por ejemplo, Benito Pérez Galdós en sus episodios. Se intenta no olvidar y a partir de ahí lo que se busca es interlocutor. ¿De qué manera se deben contar las cosas? ¿Con quién es posible hablar? Y yo creo que sí, por una cosa fundamental. Estamos acostumbrados a que se mercantilice todo y ahora nos están mercantilizando el tiempo, que parece una mercancía de usar y tirar. Pues qué bien de pronto buscar una idea distinta del tiempo que no tenga que ver con una mercancía de la rapidez, sino con una experiencia humana donde uno toma conciencia de lo que viene del pasado, de lo que hereda de sus mayores y del compromiso que tiene para dejar esa herencia hacia el futuro, ¿no? Y yo me dedico a la poesía porque descubrí la Granada de los años 60, pues la poesía de Federico García Lorca, un poeta que habían asesinado 22 años antes en mi ciudad, antes de que yo naciera, ¿no? Y bueno, para mí escribir pues es recibir la herencia de Alberti, de Machado, de María Teresa León, de María Zambrano, de Jaime Gil de Viedma, de Ángela Figueras, y esa herencia es la que yo recibo. Por eso sí, creo que la experiencia de la literatura es una manera de ir contra el olvido y sobre todo de defender una definición humana del tiempo, que no es una mercancía de usar y tirar. En las reflexiones sobre la literatura, sobre la sociedad, yo creo que hay que tener en cuenta algo importante. La prisa tiene como consecuencia la quiebra generacional. Y yo estoy acostumbrado a ver mucho viejo que va cumpliendo años de manera cascarrabia y de todos los jóvenes son tontos. O muchos jóvenes que de una manera un poco adánica se creen que no tienen nada que aprender de los mayores y que se lo van a inventar todo en el periodismo, en la universidad, en la ciencia, en la literatura. Bueno, el diálogo generacional es el diálogo de la poesía y de la literatura y de las humanidades. Eso lo sabemos los profesores de humanidades y los escritores también. Yo escribo porque recibí la herencia de mis mayores y, por ejemplo, una de las lecciones de Rafael Alberti, cuando volvió de su exilio, no fue simplemente la calidad de libros como Sermones y Moradas o como Marinero en Tierra, fue la atención a los jóvenes. Él salió de España muy joven y al volver se encontró con un país que era distinto y en vez de decir este país era una mierda, intentó comprender la realidad de ese país y por eso miró a los jóvenes y estableció amistad con gente que estábamos empezando. A mí me enseñó Rafael a respetar a los jóvenes, ¿no? Y por eso no quiero convertirme nunca en un viejo cascarrabia y soy muy lector de jóvenes. Y fíjate, ahora veo que hay una realidad que también me parece que simboliza una reflexión necesaria. Los jóvenes viven en un mundo nuevo, tienen que dar respuestas a su mundo nuevo y, por ejemplo, la transformación digital y el Internet está ahí. Tienen casi el mundo digital y la pantalla como un mundo materno. Bueno, pues sería estúpido decir
Internet y el mundo nuevo no tiene por qué influir en la poesía. Claro que tiene que influir en la poesía, es su experiencia. Ahora yo noto mucho al joven, a la chica joven, al chico joven, que aparte de vivir en Internet, pues ha leído a Baudelaire o a Rosalía de Castro, y a los chicos que no han leído a sus mayores. Los chicos que no han leído a sus mayores juegan en esa dinámica entre lo privado y lo público, entre la intimidad y lo público, con una forma más bien impudorosa, y cuando dan noticias sobre su amor, pues casi a lo que se parecen es a una campaña publicitaria del Día de los Enamorados en el Corte Inglés. Sin embargo, al chico joven que juega a esa dialéctica entre la intimidad y lo público y que ha leído a Baudelaire o a Rosalía de Castro, pues se nota que al pensar en el amor o al decir amor está poniendo en marcha un proceso de conocimiento que tiene mucho más que ver con la poesía. De manera que me parece muy importante defender en este mundo que vivimos el diálogo generacional. La ilusión de las redes sociales marca nuestra realidad, y cerrar los ojos pues es una forma imprudente de mirar al mundo, de mirar hacia el futuro. Y como en todos los momentos históricos, las transformaciones pues tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Cuando explico en clase en la narrativa de Benito Pérez Galdós, por ejemplo, pues en sus novelas veo cuál es el impacto de la transformación industrial en el siglo XIX. Y había cosas estupendas, por ejemplo, romper con la España estancada, tradicionalista, llena de prejuicios medievales casi, pero al mismo tiempo pues veo sus inconvenientes y cómo eso genera pues una migración hacia las grandes ciudades donde hay bolsas de pobreza, y se piensa que el futuro es perder el diálogo con las raíces que han conformado una identidad. Todo tiene su ventaja y todo tiene su inconveniente, y con las redes sociales pasa lo mismo, ¿no? Son formas de comunicación muy activas y muy interesantes, pero al mismo tiempo son formas de control y de manipulación muy radicales. Pensar en las palabras para los filólogos siempre ha sido como a través de las palabras llega el conocimiento o la manipulación. Y eso lo estudió pues la filología al ver de qué manera se generó el nazismo en la Alemania de los años 20-30, manipulando palabras como identidad o como nacionalidad. Eso se ha analizado en los años 50, 60, 70, con las distintas formas de dictadura que han surgido, y tenemos que seguir pensando en eso. Fíjate, al hablar de las redes sociales, por ejemplo, a mí siempre me apetece reivindicar la poesía y las humanidades por lo siguiente, por su capacidad de cuestionar las cosas. Porque en las redes sociales todos estamos muy advertidos de los bulos. Se ganan elecciones a través de un bulo, se generan odios a través de un bulo, y estamos todos fichados y nos tocan en ese punto de la identidad donde nos pueden manipular, y acabamos todos hablando como papagayos. Pero ya lo advirtió Antonio Machado, la libertad no está en decir lo que pensamos solo, está en poder pensar lo que decimos. Y muchas veces las redes sociales no nos dejan pensar lo que decimos. Ahora, desde la formación humanista, nos dice, bueno, contra el bulo y la mentira, la verdad. Vamos a defender la verdad. Y aquí saltan las alarmas. Un momento, ¿de qué verdad me está hablando usted? Porque la conciencia crítica y las humanidades en su historia, en lo que se han caracterizado es en el cuestionamiento de verdades que parecían dogmas, afirmaciones esenciales que nadie tenía derecho a poner en duda. Y entonces la formación y la conciencia crítica te ayuda a estar contra los bulos, pero a no asumir una idea de verdad que sea intocable y sagrada, porque pertenece a la capacidad de interpretación, de imaginación de cada experiencia humana, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el papel que, por ejemplo, debe jugar la poesía en el mundo de hoy. Yo te decía antes, para mí la poesía es decir qué digo cuando digo soy yo. Pero también
por ejemplo, la poesía es una manera de decir qué digo cuando digo te quiero. Porque en el mundo que vivimos y en este paradigma cibernético donde estamos todos controlados, hay una manera de entender lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, y una prisa para borrar conquistas que ya se habían hecho, que te descuidas y ves a gente de 20 y tantos años todavía hablando de feminacismo o diciendo que el feminismo es un ataque contra la condición masculina o justificando la violencia machista, ¿no? Bueno, la historia pasa también por la intimidad. Y decir qué digo cuando digo te quiero es una manera de dialogar con tu propia conciencia para evitar que el poder a través de nuestros sentimientos se meta en nuestra cama, por ejemplo. Qué profundo y no lo había pensado así, pero tiene totalmente la razón. Fíjate, yo explico a Antonio Machado en clase o explico a Garcilaso y explico un soneto de Garcilaso. Yo no nací sino para quererte, mi alma os ha cortado a su medida, con ámbito del alma mismo quiero, cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tindé la vida, por vos he de morir y por vos muero. Parece que no se está metiendo en política ni hablando en historia, pero fíjate un señor del siglo XVI que empieza a utilizar palabras como confesión, hábito, para definir una manera de vida, que ya no es la del siervo medieval que creía que nacía para someterse a Dios y buscar la salvación en el paraíso. Quiere ser dueño de sus propios sentimientos que están relacionados con su amor subjetivo para una mujer, que la confesión no es hablar de pecado, sino de la manera de dialogar en la intimidad con una mujer y que ha nacido para ser libre, no para ser un siervo. Yo no nací sino para quereros. Ha nacido para desarrollar sus sentimientos, no para estar arrodillado delante de ningún Dios. Hablando del amor, cómo está dinamitando la Edad Media en nombre del humanismo. Por eso conviene insistir y que en la poesía aprendemos a comprender lo que decimos cuando decimos te quiero o cuando decimos soy yo. Yo creo que la lengua, la cultura está viva, es el aire que respiramos, no se puede estancar uno, y que en la medida que la sociedad evoluciona, pues la cultura evoluciona y las nuevas formas de comunicación evoluciona. A mí me parece muy bien las nuevas formas, los podcasts, la manera de entender la poesía, y como me gusta la poesía, incluso cuando me dice, y bueno, y la inteligencia artificial que puede hacer que una máquina se invente un poema, le digo, pues si el poema es bueno, yo he encantado porque me encantará oírlo o leerlo. A partir de ahí, la experiencia que yo tengo como lector es que al final la poesía funciona porque habla de uno mismo y porque se emociona a uno mismo y porque las palabras se cargan de sentido. Las palabras, como digo, están en cubrimiento. Y cuando Borges habla sobre la lluvia, por ejemplo, no solo está hablando de un fenómeno atmosférico bien cosificado y cuantificado según lleva en Buenos Aires o en Tenerife o en Albuquerque, sino que está hablando de su propia historia y está recordando la casa donde él fue niño, la casa donde vio llover, la casa donde se acostumbró a la muerte de su padre, la casa donde empezó a leer y a pensar en lo que cabe en la palabra lluvia. Y por mucho cambio en la comunicación que haya, la poesía seguirá estando viva cuando sea capaz de reflejar no la experiencia robótica, sino la experiencia de cada uno de nosotros. Y al hablar de poesía y de lo que cabe en las palabras, podemos hablar también de lo que puede aportar la inteligencia artificial y de las cosas buenas, pero también de los peligros. Porque a la hora de ordenar un discurso, a mí me da más miedo los seres humanos que programan las máquinas que las propias máquinas. Y en ese sentido, si se programa una máquina para generar sesgos, por ejemplo, en un idioma,
pues que se hable mejor el español en Castilla, que es el bueno, y no en Canarias. O sesgos de tipo supremacista, racista, machista, pues hay que tener mucho cuidado porque hay también otra experiencia humana que tiene que ver en nuestra relación con las máquinas. Si tú hablas conmigo, tú sospechas que yo tengo mis opiniones y que puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, que puedo decir cosas que sean verdad, cosas que sean mentiras, pero en la cultura que hemos heredado, las máquinas tienen razón. Funcionan o no funcionan, y si funcionan tienen razón. Y si tú le preguntas a una máquina y te da una respuesta, lo normal es que no sospeches que te está engañando. Cuando tienes formación cultural para interpretar lo que es la realidad y lo que significa una máquina, sí. Pero cuando no tienes esa formación cultural, piensa que la máquina está siendo más objetiva que la opinión de una persona. Y por eso son muy peligrosas a la hora de generar sesgos y a la hora de definir el mundo desde perspectivas que pueden ser racistas o que pueden ser machistas o que pueden ser elitistas en función de las palabras que utilizan y de la versión que dan de la realidad. Desde luego, yo creo que en nuestro día a día las utilizamos, ¿no? Porque al final son herramientas que creo que están de apoyo, pero nunca, en mi opinión, nunca van a poder sustituir lo que es el pensamiento crítico de la persona. Entonces, Es lo que nos convierte en seres capaces de ser dueños de nuestras propias opiniones y de tomar decisiones. Y a veces, pues lo que se intenta es que el individuo no tenga que tomar decisiones, sino que se abandone a un mundo programado. Fíjate en los coches que se programan ahora para moverse sin conductor. Entonces tú te sientas y parece que hay una realidad sobre la que tú no tienes que decidir. Hay una persona mayor que se salta un semáforo y cruza la calle, y tú tienes que reaccionar. Y de pronto en la acera hay un grupo de niños que están esperando en el semáforo, y tienes que tomar la decisión. Si no puedes parar el coche, ¿qué haces? ¿Evitas a la persona mayor que salta el semáforo y te llevas por delante a los niños? O por lo al revés, un niño que se cruza, ¿y qué haces? ¿Evitas al niño y te llevas por delante a la persona mayor? Las soluciones no son fáciles. Lo que me parece peligroso es sacar a la conciencia humana de la búsqueda de decisiones. Podremos vivir en libertad en la medida que seamos responsables de nuestras propias decisiones. Mira, acabo de reeditar un libro que publiqué hace años en el que reuní algunas de mis reflexiones sobre poetas como Antonio Machado, como Ángel González, como Jaime Gil de Biedma. En ese sentido me siento poeta y profesor. Yo empecé a escribir porque me gustaba la lectura y empecé a preguntarme qué sentido tenía la poesía, y el sentido lo encontré pues también leyendo las reflexiones de los poetas a los que admiraba, ¿no? Y cuando me preparaba mis clases sobre Antonio Machado, sobre Lorca, sobre Rafael Alberti, iba respondiendo a las preguntas que yo tenía como escritor. Creo que en ese sentido el diálogo del poeta y el profesor tiene mucho que ver con el papel de la poesía en el mundo contemporáneo. Baudelaire fue el gran poeta contemporáneo que abrió camino, y Walter Benjamin dijo que esos caminos se abrieron porque se dio cuenta que no solo se trataba de hablar, sino también de tomar conciencia del lugar desde el que se hablaba, del lugar que se ocupaba al hablar. Y eso es lo que hizo que su poesía se implicara en la sociedad contemporánea en la que estaba viviendo. Pues yo creo que ahora la poesía tiene una labor muy importante desde esa perspectiva. No se trata de tener ocurrencia
ni de creer en esencia, se trata de tomar el pulso a la realidad para saber lo que decimos y el sentido que tiene lo que decimos y la necesidad de decir.